Cordial saludo. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Kevin Steven Bedoya, Luisa Fernanda Giraldo y Gabriel Jaime Torres. Objetivos. Comprender qué es una estructura organizacional con base en algunos aspectos importantes dentro de su diseño. Identificar la estructura formal e informal y sus diferencias. Hallar las diferencias entre un sistema gerencial mecánico y un sistema gerencial orgánico. Estructura organizacional. ¿Qué es? Realmente, todos los autores que se refieren a estructura organizacional llegan a una conclusión. La estructura organizacional es un tipo de cerebro que controla realmente la organización, la mantiene ordenada, organizada, replanteando cuál es la función de cada persona, cuál es la división de cada departamento y qué relación tiene cada uno de estos factores. Se considera que es un tipo de cerebro debido a que es capaz de mutar, cambiar, ser divergente respecto al tipo de condiciones que se estén dando, ya sea del entorno, del tamaño de la empresa, de la edad de la empresa o de la misma tecnología. Contando también de la sociedad, claro, no se podría dejar afuera. El tamaño de una empresa puede determinar qué tipo de complejidad puede llevar este tipo de estructura organizativa. Entonces, a mayor magnitud de la empresa, mayor complejidad, mayor control, mayor ramificación de la misma estructura organizativa. La edad puede determinar mucho lo que es la rigidez de la misma organización, debido a que, como vemos, muchas de las organizaciones que vienen desde el pasado hasta la era de ahora se determinan según políticas establecidas en esa época. Entonces, llegan hasta ahora con una política ya determinada. Entonces se ve que son algo rígidas. A comparación de las nuevas eras que se están acostumbrando mucho a este tipo de entorno y tecnología. Entorno y tecnología. Creo que no podría separar estas dos cosas porque realmente su función técnicamente es la misma dentro de la empresa. La tecnología y el entorno crean ya sea autonomía o rigidez dentro de la empresa, flexibilidad o dureza. Entonces, podemos ver que muchas empresas, según el entorno donde se estén recreando, pueden ser empresas muy flexibles que crean autonomía en los mismos empleados, o pueden ser empresas demasiado burocráticas y ordenadas que establecen que el empleado debe seguir un lineamiento todo el tiempo. En fin, las estructuras organizativas se dividen en dos. Tenemos las estructuras de racimo que comienzan muy pequeñas desde arriba, en pequeños fragmentos, pequeñas porciones de departamentos que se subdividen y suele alargarse mucho en cuanto a niveles. En cambio tenemos otro tipo de estructuras que son las estructuras de racimo. Estas son niveles demasiado amplios. Por esto se ve que hay pocos niveles, pero los niveles que hay son demasiado amplios hacia los alrededores. Para poder plantear una buena estructura organizativa se debe tener en cuenta los límites que tiene la empresa. Esos son los recursos. Como sabemos, los recursos son limitados, por lo cual se debe tener muy en cuenta cuáles son los objetivos de la empresa, hasta dónde se quiere llegar y con qué tipo o mano de obra se cuenta. Entonces, esto me permite poder plantear la relación rendimiento-tiempo. Entonces, debido a este tipo de control que tengo sobre estos variables, podemos lograr a una mayor producción, mayor eficacia, mayor eficiencia. Dentro de las mismas estructuras organizacionales hay algunos tipos de relación. Esas pueden ser de información, de colaboración, de autoridad o jerarquía o de asesoramiento, ya sea dentro de la misma empresa o con empresas externas. También cabe resaltar que hay algunos tipos de estructuras conocidas. Esas son funcional, divisional o matricial. Cabe resaltar de todo esto que hemos hablado que uno de los factores claves dentro de toda estructura organizacional es la comunicación. Como dicen algunos autores, sin comunicación no hay relación, sin comunicación no hay nada. Entonces cabe resaltar que estas estructuras organizativas deben tener como fin una buena comunicación para un mejor rendimiento, una mejor producción, un mejor trabajo.
Bueno, entonces decimos que una organización es un grupo social formado por personas, tareas y administración y que interactúa en el marco de una estructura sistémica para cumplir con sus objetivos. Esta se divide en formal e informal. La formal cuenta con una estructura creada deliberadamente, está enfocada en el trabajo, cuenta con una división del trabajo y está dividida en departamentos. Estos cuentan con una autoridad formal, una delegación, una coordinación y está basado en la estructura clásica organizacional. También es de suma importancia decir que nos ayuda a facilitar el logro de los objetivos, ya que lo hacemos pues por delegación de tareas y por cumplimiento de metas. También es importante resaltar que nos facilita la coordinación de manera eficaz, las responsabilidades están bien definidas, la jerarquía bien definida y tiene una aplicación de conceptos de especialización y visión del trabajo. Con estas funciones, funciones específicas a los empleados y nos ayuda a disminuir en muy gran parte los costos de producción. Y la organización formal también es importante decir que tiene un racionalismo. También existe la organización informal. La organización informal existe paralelamente con la organización formal, o sea, es inevitable que ésta exista, ya que está basada en interacciones sociales no oficiales y no planificadas. Entonces esta surge espontáneamente sobre bases de la amistad o temas afines entre los empleados, no necesariamente son temas de trabajo. Una estructura o una de las características es que tiene una estructura que no es planificada, todos los miembros son iguales en jerarquía, tiene canales de comunicación informal y cumple necesidades sociales. Tiene líderes informales y está basado como en creencias y en valores de grupos y no hay una regla o una regulación. Esta organización informal tiene tanto ventajas como desventajas. Las ventajas puede ser que promueve los valores sociales y culturales, también da satisfacción y seguridad entre la población, mejora las relaciones interpersonales, se da solución a situaciones de trabajo y se ejerce el autocontrol. Las desventajas pues de esta organización informal es que puede haber inconformidad con los miembros, resistencia al cambio muchas veces, conflicto de roles y una actitud o una mala actitud de los líderes. La organización formal se basa en una estructura organizada, definida. La informal es capaz de desarrollar una infraestructura que no está planificada. El modelo de organización formal tiene líderes claros y definidos, donde cada empleado tiene su rol asignado en ella, que buscan el beneficio de la organización. En el informal, aunque se busca un mismo objetivo final, encontramos líderes informales y grupos pequeños de empleados que se han formado de modo espontáneo, todos ellos en el mismo nivel de jerarquía y autoridad. En la organización formal podemos ver división del trabajo, objetivos, jerarquías y funciones muy definidas que ayudan a cada empleado a conocer su rol y a permitir un uso más efectivo de los recursos que tiene la empresa. También hay una división de trabajo y relaciones sociales. Se definen las promociones internas y los niveles de rotación y los ausentismos son inferiores. Los trabajadores pierden iniciativa y no satisfacen sus necesidades sociales. En la organización informal sí se tiene en cuenta impulsa los valores sociales y culturales de los trabajadores, que obtienen una mayor satisfacción. La comunicación entre los directivos de la empresa y los empleados es más fluida y bidireccional, lo que también favorece al desarrollo de las relaciones interpersonales. En la organización informal se suelen presentar algunas situaciones como la conformidad, la dificultad para introducir cambios o posibles conflictos de roles entre los empleados. Comparando las organizaciones orgánicas con las mecánicas, se logró ver que las organizaciones orgánicas son muy flexibles y se pueden adaptar
tanto los gustos del empleado como demás requerimientos. En cambio, las organizaciones mecánicas son aquellas que buscan la especialización. Esa especialización se busca por el medio del control y el orden, por lo cual son empresas que no se prestan tanto a la flexibilidad, sino a la burocracia. Entonces podemos decir que un sistema gerencial mecánico es el apropiado para una empresa que opera en condiciones ambientales relevantemente estables. Y el sistema gerencial orgánico es el que opera en condiciones ambientales en transformación. El sistema gerencial mecánico está basado en la jerarquía y en las órdenes. El orgánico está basado en el conocimiento y las consultorías. El sistema mecánico es definitivo, es decir, cargos estables y definidos, y ocupantes especialistas y univalentes. En el orgánico es provisional, es decir, cargos variables redefinidos constantemente y funcionarios polivalentes. En el sistema mecánico está centralizado en la cúpula y el sistema orgánico es descentralizado ad hoc. El mecánico está basado en normas y reglamentos por escrito e impuestos por la empresa, y el orgánico son las personas y las comunicaciones informales interpersonales. El mecánico tiene principios gerenciales de la teoría clásica, mientras que el orgánico está basado en aspectos democráticos de la teoría de las relaciones humanas. Y también hay una diferencia ambiental. En el mecánico es estable y permanente, y en el orgánico es inestable y dinámico. En el sistema gerencial orgánico encontramos que la comunicación se da de forma horizontal y la organización es flexible y adaptativa. En el sistema gerencial mecánico la comunicación se da de manera vertical y las normas están predeterminadas por la organización. En las organizaciones es importante tener la estructura organizacional, debido a que éstas establecen un respectivo orden, ya sea jerárquico o por sector. Además de esto, cabe resaltar que uno de los factores más importantes dentro de la misma organización y dentro de la misma estructura organizacional es la comunicación. Entonces podemos decir que una organización es adecuada cuando es eficiente, es decir, que se aprovechan los recursos, ya que uno de los principales criterios en los que se debe basar cualquier evaluación de las organizaciones es este, independientemente si es informal o formal, ya que la rentabilidad se puede decir que es lo más importante en una organización. Aunque suele decirse que las empresas pueden seguir una organización formal o informal, pero muchas veces nos encontramos con que los modelos formal e informal conviven en una misma compañía. Por eso podríamos decir que se trata de dos modelos complementarios, no contrapuestos. Dos vías de organización empresarial que nos ayudarán a cubrir todo el espacio empresarial. A donde no llega una, llega la otra.